Buenos días, chicos y chicas. Espero que hayan pasado una buena Semana Santa. Vamos a retomar la clase que nos había quedado pendiente. Tenían pendiente ver el tema de los videitos. No sé si alguno tuvo tiempo. Eh, si puedo pasar de página, sería lo ideal, ¿verdad? Vamos a ver si ahora me da. Quiero escuchar su opinión sobre esto, chicos. Justamente les dije que investiguen un poquito sobre lo que es el entrenamiento de fuerza en niños. ¿Alguno de ustedes eh, tuvo la posibilidad de ya trabajar con niños? ¿Qué opinan ustedes sobre esta cuestión de entrenar la fuerza como tal en niños y niñas de diferentes edades, ¿sí? Edad escolar, por sobre todo. Entonces quiero escuchar un poco de su opinión. Quiero saber si ustedes creen que es una buena alternativa, si están en contra, por qué están en contra, por qué están a favor. Sería bueno que participen un poquito, ¿ok? Así que den su opinión, su criterio y si alguno de ustedes ya tuvo la posibilidad de entrenar niños o trabajar, los que son de profes de educación física, evidentemente trabajan de manera diferenciada, ¿verdad? Entonces, yo sé que en el grupo hay gente o sea, que son colegas, profes de educación física, así que quiero escuchar un poco su criterio. Así que espero. ¿Qué piensan sobre ¿Qué, esto, chicos? qué tal, profe? Yo Bueno, trabajé ya varias veces con varios niños y siempre tengo el problema con los padres que no quieren que se les haga ejercicio de mucha fuerza porque tienen miedo que estanque su crecimiento, nos suelen decir. y ¿cómo contrarrestas eso? ¿Cómo sobrellevas eso entonces en tu rubro? Y nosotros le hacemos hacer mucho ejercicio de coordinación más que nada. Y viste cómo es parte de artes marciales, hacemos muchos juegos y eso que incluyan ejercicios, por ejemplo, Eso es, eh, usas otras alternativas, justamente. si le hacemos, por ejemplo, hay un ejercicio que es como un cuerpo a tierra que se tiene que arrastrar y le hacemos que jueguen como carrera eso, para que no sea tan, vamos a decir, tan tedioso ni tan sufrido para los niños. Entonces, se escuchó, ¿verdad? Lo que comentó el compañero, ¿sí? Te escucho un poquito bajo, pero sí te entendí. Hay alguien que está preguntando que dice, usted está en espera. ¿Por qué? Y otra vez hay alguien en sala de espera. Espérame que un ratito. Al compañero que estaba hablando. ¿Por qué me aparece una persona en sala de espera? A ver, admitir. David y Albert. Ahí ingresaron, chicos. Buen día. Sí, las Bueno, clases, las gracias. clases no- Espero que no se queden otra vez en sala de espera. ¿Está bien? Estamos hablando, chicos, sobre el entrenamiento de fuerza en niños y niñas, edad escolar específicamente, ¿sí? Uno de los compañeros estaba justamente comentando su experiencia de trabajar con niños y cómo sobrellevar, porque el trabajo de fuerza, el trabajo de entrenamiento de fuerza, con la capacidad de fuerza como tal, saben que es la capacidad madre y muchas veces hay muchos tabúes sobre esto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir analizando. Si alguno quiere dar su opinión, su criterio, por favor, ya saben, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son tabúes y beneficios en el entrenamiento de la fuerza de los niños y niñas. Esta es nuestra continuación de la clase pasada, chicos, antes de Semana Santa, para los que se están incorporando recién. Al igual que otros tipos de trabajo también, o otros tipos de entrenamiento enfocados a ciertas capacidades, el entrenamiento de la fuerza en los niños y niñas tiene efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular, ¿sí?
la composición corporal, la densidad mineral ósea, el perfil lipídico y por supuesto hablamos también de una cuestión de salud mental, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que los niños están muy enganchados a todo lo que sea también los juegos virtuales, ¿sí? Entonces esta generación es una generación un poco más apática. Yo digo que nosotros tuvimos una de las mejores generaciones porque el simple hecho de salir a jugar, de poder reunirse con otros niños, por ejemplo, o sea, esos juegos que parecen tan sencillos, tan simples, eran juegos que desarrollaban diferentes capacidades, ¿sí? Hoy por hoy ustedes ven a la mayoría de los niños sentados o ven programas o siguen estos juegos que son modo virtual, que son, o sea, prácticamente es un mundo totalmente paralelo a la realidad. Entonces, hay mucho problema de obesidad hoy por hoy, hay muchos problemas por supuesto, cuando les toca llevar esto en educación física, eh, un porcentaje alto de niños muchas veces no quieren hacer porque se sienten a lo mejor con torpeza, se caen, y otros son caigüe, así de sencillo, ¿verdad? Por ese ritmo de vida o por lo que en este tiempo se da como facilidad, ¿sí? Por un lado, el tema de tener redes sociales, de estar tan activos así, la cuestión esta digital, la era digital, es bueno, pero por otro lado, por ejemplo, en nuestros niños, se tendría que regular, ¿verdad? Pero muchas veces los mismos padres para tener ese control y esa tranquilidad, que es lo fácil, ponerle la tele, darle la tablet o lo que sea, anda a jugar, no sé qué, y ahí mismo come y ahí mismo todo. Entonces, no se desarrolla, o sea, yo veo que en su gran mayoría, hoy por hoy, cuesta muchísimo moverle a los niños, ¿sí? Entonces, Puta madre. acá que pico paso, así, esto está en vivo. Bueno, por todos estos aspectos que citamos anteriormente, está siendo utilizado en el tratamiento de enfermedades justamente como el sobrepeso, la obesidad infantil, donde se consigue mayor motivación de los sujetos menores y por supuesto también disminuimos los riesgos de lesión con otros tipos de actividades, ¿sí? Los más comunes, los tabúes más comunes que la mayoría, o sea, se creía anteriormente es que si, por ejemplo, vamos a trabajar fuerza en niños, pues fuerza pues siempre se cree que es solamente trabajar con aparatos o cargas externas, ¿sí? O sea, sobrecargar el cuerpo, ¿sí? Y ustedes, como ya vieron, hay diferentes formas de enfocar la fuerza y que la fuerza también tiene su clasificación. Entonces, evidentemente, según la edad, según la necesidad, según el deporte, según la actividad del niño, por supuesto se va enfocando, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre se creyó es, o sea, llevar a un niño al gimnasio, por ejemplo, llevar a un niño a entrenar fuerza como tal o con cargas externas, que esas cargas externas tenemos diferentes alternativas también, no son solamente las pesas, ¿sí? Tenemos las gomas, hoy por hoy el trabajo con el propio peso del cuerpo, todo eso trabaja la fuerza, ¿sí? Y mucha gente creía que frenaba el crecimiento, o sea, que si yo trabajo a muy temprana edad, le meto un entrenamiento de fuerza, voy a frenar el crecimiento del niño. Que baja la concentración de las hormonas anabólicas, las hormonas de crecimiento, es también una de las creencias, ¿verdad? O una de las cosas que justamente se hablaba. Y también que no era aconsejable que para niños y niñas obesas con sobrepeso, ¿por qué? Porque decían, no, porque se van a sobrecargar, van a endurecer la grasa, se va a quedar así robustito, ¿sí? Y lo otro es que se pierde la flexibilidad, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las cosas que comúnmente escuchamos cuando nos referimos a lo que es el trabajo de fuerza y más hablando del trabajo de fuerza para con niños, ¿sí? Según García Manso, nos dice que el entrenamiento de fuerza en niños y jóvenes debe ir encaminado a lograr un desarrollo muscular armónico, ¿sí? Conseguir una buena postura corporal, que hoy por hoy está, eso también es un bochinche por la mala postura justamente de estar todo el día frente a una tablet, al celular, a la tele, ¿sí? Así como una adecuada adaptación muscular que nos permita eliminar o disminuir, en este caso, riesgos de lesiones.
crear bases que permitan en el futuro acceder a un alto rendimiento deportivo. O sea, lo que va encaminado es a que ese niño o esa niña tenga esa alternativa o tenga ese gusto, ¿sí? O esa necesidad o esa motivación para luego poder practicar un deporte como tal, ¿sí? Riesgos en el entrenamiento de fuerza en niños, claro, sí existe, pero es lo mismo para todos, ¿verdad? O sea, para el adulto mayor, para las personas que están en edad de adultos normales, ¿verdad? O adultos obesos, para todos es el mismo riesgo, considerando, por supuesto, la morfología como tal o la anatomía como tal de cada cuerpo, ¿verdad? Y según las edades respectivas. Los riesgos de lesiones en este tipo de trabajo, nos referimos a los niños, son los mismos, ¿verdad?, que para los adultos. El mayor riesgo para estas edades parece ser las lesiones por sobrecarga, que también puede existir en ellos una sobrecarga si es que no se distribuye bien y no se enfoca bien el trabajo y la programación de los ejercicios. Entonces, puede existir, claro, lesiones por sobrecarga en los tejidos blandos, de músculos, tendones, ligamentos. Esto se evitaría fácilmente siguiendo las recomendaciones adecuadas y, por supuesto, acompañamiento y control, ¿sí? Eso ya depende, o sea, es netamente responsabilidad del entrenador, ¿verdad? Porque los niños, pues, cuando les gusta, son muy explosivos, ¿sí? Entonces ellos no miden ni la amplitud de sus movimientos, ni la intensidad, ni la carga, o sea, siempre quieren también, ellos todo lo toman en forma de juego y esa es la mejor estrategia que yo siempre considero, ¿verdad? De que para trabajar con niños siempre hay que enfocarlo más en forma de juego, ¿sí? Un insuficiente dominio, por ejemplo, en las técnicas de ejecución de los movimientos y de los patrones, la falta de adaptación o de maduración de otras cualidades. O sea, a la par que trabajo fuerza, por supuesto, tengo que estar también enfocando las otras capacidades. Acuérdense que es un todo, es un conjunto, ¿sí? El escaso calentamiento, en este caso cuando no hacemos el calentamiento, porque también es, acuérdense que es como el encendido de nuestro motor, ¿sí? Es como un auto, o sea, el calentamiento es justamente el arranque que le damos a todas nuestras articulaciones. Entonces se habla también de que un escaso calentamiento que puede producir una lesión repentina, ¿sí? Especialmente antes de la actividad, la utilización de equipos que no estén adaptados para la edad que estamos trabajando, ¿sí? Yo no puedo pretender ir a ponerla, acuérdense que hay máquinas fijas que ya están en los gimnasios, ¿verdad? Pero están hechos a medida de adultos. Yo no puedo pretender ir en algunas que otras máquinas tengo que hacerle ciertas adaptaciones, no puedo ir a poner a una criatura, de hecho que la mayoría de los gimnasios no aceptan criaturas, ¿sí? Hay muy pocos lugares donde sí están enfocando el entrenamiento funcional adaptado a los niños, ¿sí? Según las edades, pero dentro del gimnasio, en la mayoría de los gimnasios, permiten los ingresos de niños a partir de 13 y 14 años, ¿sí? Entonces, la mala utilización de los equipos que no estén adaptados o no estén acondicionados para este tipo de entrenamiento o para estas edades, son motivos propuestos generalmente para aumentar el riesgo de lesión. O sea, aumenta con esto, evidentemente, porque voy a forzar algo que no está hecho para eso. No se sabe en qué medida el entrenamiento de fuerza en niños puede llegar a estimular la presencia de mayores niveles de hormonas anabólicas. Por lo tanto, las ganancias de fuerza observadas y medidas en niños que realizaban trabajo específico de esta cualidad o esta capacidad tienen que ser debidas a mecanismos nerviosos. O sea, netamente también depende de la concentración, o sea, mente, cuerpo. Acuérdense que los niños se dispersan muy fácilmente, ¿sí? Dependiendo de la edad, pierden la concentración, por eso le digo siempre es tratar por eso es que se lesionan o hacen los movimientos más bruscos también. Así, un mayor reclutamiento de unidades motoras, una mejor sincronización de las mismas parecen ser los responsables de las mejoras observadas. Esto es basado en un estudio
con un grupo de niños, porque hay entrenadores específicos que trabajan mucho lo que es las diferentes capacidades, pero enfocadas, por supuesto, o realizando más lo que es, enfatizando más lo que es la capacidad de fuerza, ¿sí? De hecho, hay un entrenador que siempre saca libros, ¿verdad? Está sacando libros y libros sobre estos entrenamientos y de ahí es que vienen justamente estas conclusiones, ¿sí? Que les voy a pasar el nombre, creo que tengo por acá, igualmente no sé si puse, pero para que lo tomen en cuenta y observen un poco. Los videos que están propuestos aquí están muy buenos porque ya también se habla de una inclusión, ¿sí? El poder trabajar. Claro, para trabajar con niños, por supuesto, hay que tener también un poco, o sea, no tenemos que dejar de lado eso de niño, ¿sí? O sea, tenemos que tener también ese feeling con las criaturas, ¿sí? Eh, yo sé que no a todo el mundo le gusta trabajar con niños, son complicados, pierden la atención muy rápido, pero así también captan y aprenden rapidísimo, ¿sí? Y mejoran rapidísimo. Entonces, así como hay gente que prefiere trabajar con ciertas edades y hay otras que prefieren trabajar con niños o hay otras que prefieren trabajar con adultos mayores. Entonces, eh, tomar en cuenta eso, ¿verdad? O sea, recordar nuestra época de niños y no salir, no sacarse ese chip cuando les toque trabajar, porque hoy por hoy ustedes saben que sí o sí van a aparecer en sus lugares, en sus gimnasios, en sus respectivos lugares, les van a aparecer casos de niños con sobrepeso o niños que necesiten mejorar, por ejemplo, la coordinación, ¿sí? O niños que necesiten tonificar, ganar también masa muscular, porque está metido en cierto deporte y los padres, de hecho, instan a algunos padres y que quieren que su hijo mejore, claro, va a buscar el asesoramiento de un entrenador. Entonces, también ustedes tener un poco de ese plus de carisma para este tipo de trabajo. Como siempre digo, trabajar con niños y trabajar con adultos mayores es un cheque en blanco, ¿sí? Eh, entonces va a depender mucho del carisma y del enfoque del entrenamiento que le den. Ahí tienen un cliente para largo rato, ¿sí? Entonces, por último, una mejora en la coordinación de las contracciones de los diferentes músculos que intervienen en cada movimiento también podría ser responsable de parte de estas mejoras según Osmond y colaboradores. Ahí tienen citado uno de los autores. Bueno, ¿por qué debería trabajar la fuerza en niños y niñas? Mejora, vamos a hablar de algunas cosas de en lo que ayuda, que a grandes rasgos ya tenemos conocimiento, ¿verdad? Eh, Mejora la estabilidad articular, ¿sí? Dominio rápido y seguro del propio peso corporal, mejora las capacidades motrices básicas, especialmente la rapidez, la movilidad o la agilidad y la coordinación. Y por supuesto, hay una reducción en el porcentaje de índice graso y mejora la composición corporal, ¿sí? Empezar, ¿cómo deberíamos de enfocar un trabajo de fuerza con niños? En dado caso que esté permitido dentro de las instalaciones donde ustedes están, o les toca hacer un trabajo directamente de manera particular a domicilio, ¿verdad? Entonces, empezar cada sesión con un calentamiento dinámico de 10 minutos, cargas muy ligeras, enfocar el entrenamiento a la mejora de la técnica, la ejecución de los ejercicios o el movimiento que están escogiendo. Se supone que es para corrección, chicos, de fortalecimiento, corrección, ¿sí? Progresión de 1 a 3 series, de 6 a 15 repeticiones, de ejercicios variados del tren superior e inferior. Son combinados los ejercicios para el desarrollo de la fuerza muscular, ¿sí? Programar entonces entre 8 a 20 semanas de entrenamiento de fuerza. En niños presenta aumento de la fuerza hasta un 30%, ¿sí? La programación que va de 8 a 20 semanas se comprobó que considerablemente aumentaba la fuerza muscular un 30%. Estas ganancias son iguales o mayores
en los preadolescentes, ¿sí? Los preadolescentes son ya de 12, 13, ¿sí? Entre 12 y 13, bueno, ahora por una cuestión hormonal y demás, yo creo que es de 10 a 12 o a 13. Estas ganancias entonces son iguales, ganancias estamos comparando los niños en edad escolar con los preadolescentes, entonces son iguales o mayores, dice, si esta programación está bien orientada, que en adolescentes y sin diferencia que sea mujer o que sea niña o que sea niño, ¿sí? Al menos en los preadolescentes. ¿Cómo diseñar un programa entonces de entrenamiento dirigido o readaptado para niños, enfocado en lo que es la fuerza? A la hora de hablar del tipo de entrenamiento más adecuado, según Ramón Lacaba, es el entrenamiento de autocargas, los aparatos cardiovasculares, el trabajo con gomas, balones medicinales de diferentes pesos y máquinas que estén adaptadas según la edad. Parecen ser los más indicados. Una vez que el preadolescente o el niño asimile la técnica correctamente en ejercicios con pesas, que son de poco peso, se puede comenzar con intensidades que no excedan del 40 al 50%, ¿sí? Ir progresando en pequeños porcentajes y sería adecuado trabajar siempre todos los grandes grupos musculares antes de hacer sobre los músculos más pequeños. Por lo tanto, debe primar el trabajo global frente al analítico, ¿sí? O sea, no podemos enfocar todavía, es la forma correcta de ir siendo progresivamente o de dirigiendo o redirigiendo el entrenamiento, ¿sí? En cuanto a la intensidad, esto ya se habla, chicos, de una etapa de niños en edad escolar a preadolescentes, ¿está bien? En cuanto a la intensidad, podemos comenzar con trabajos de 10 a 15 repeticiones, pesos ligeros para ir aumentando progresivamente hasta las 8 o 10 repeticiones máximas. Es importante que el ritmo de ejecución sea muy controlado, que nunca se aumente la carga hasta estar seguros de que el niño se siente seguro con la ejecución y que ustedes vean que hacen un movimiento, por supuesto, controlado, pulcro y limpio. Los ejercicios más globales, o sea, abarquen diferentes zonas como la sentadilla, requerirán de mayor tiempo de aprendizaje. Ustedes saben que eso es mucho de corrección, ¿sí? El tiempo de descanso puede ser aconsejable de 1 minuto entre series y ejercicios, descansando además un día entre sesiones, siendo 2 o 3 por semana la frecuencia ideal del entrenamiento. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí quiero saber si tienen dudas, algún comentario, algo que acotar para poder pasar al siguiente. Esta era la colita que nos quedó de la clase anterior. Chicos, ustedes saben que solamente tengo de la tarea del video, no me enviaron todos. Y ya están en tiempo, ¿ok? Entonces, aquellos que me deben tarea, por favor, pónganse al día antes de nuestra próxima clase presencial, que nuestra clase presencial va a ser el siguiente sábado. ¿Estamos? Entonces, es recordatorio. Algo que acotar, chicos, en esta parte. ¿Se entiende? No es un trabajo muy diferente, pero sí es un trabajo readaptado según la edad y la condición física del niño o la niña que les toque. Y bueno, evidentemente no sé si en sus lugares, en sus respectivos lugares de trabajo, se permiten, ¿verdad? El ingreso de menores. Por ejemplo, en el lugar donde yo suelo ir, en casi la mayoría de los lugares, no permiten. Pero sí se puede hacer un trabajo, por supuesto, diferenciado, particular, programado. En este caso sí necesitan programar, entonces los entrenamientos, si ustedes quieren ver y quieren captar, quieren ver el resultado en el niño y quieren captar, por supuesto, a ese niño. Y como les dije, es un cheque en blanco. Ustedes van a ser su maestro por mucho tiempo, ¿sí? El profe por mucho tiempo. Y no tengan miedo a trabajar las diferentes capacidades. Entonces, le estoy moviendo al señor Albert.
Ujú. Bueno, pues. Opa, ayer me la sé. Ahí. Bueno, ¿se acuerdan que les comenté? Ya que nadie habla. Me preocupa ahí este grupo porque hablan muy poco ustedes, chicos. Yo necesito que se expresen. Lo básico, pero exprésense un poquito. Quéjense, no sé, algo por lo menos. Este es el grupo más callado. Sí. Pero no creo que sean, no tienen cara de ser así tan calladitos, pero opinen, pregunten, sugieran, etcétera, etcétera. Bueno, ahora pasamos al mejunje de lo que va a ser nuestro trabajo final. Ustedes saben que estamos en el quinto módulo y tenemos 2 meses más, o sea, 2 módulos más que van a tener el tiempo de ir acoplándose. Ya les había explicado la vez pasada que nuestra última presentación, o sea, nuestra última clase presencial regularmente lo estoy haciendo en el instituto porque es una presentación de un trabajo, de una planificación de entrenamiento, ¿sí? Entonces, vamos a... Acá vamos a hablar de lo que es la estructura general, algunos ejemplos de formatos para aplicar. Y antes de entrar a la estructura como tal, seguramente hay tipos de entrenamiento, o sea, en este tipo de entrenamiento, que es lo que es nuestro mundo principalmente, ¿verdad? Hablamos de la hipertrofia. En la actualidad, a lo mejor sea uno de los más demandados, ¿sí? Debido al auge que existe en las temáticas relacionadas con la composición corporal y la imagen. En las salas de musculación, ¿sí? En los gimnasios de todo el mundo, el mayor porcentaje de personas o sujetos entrenan sin un orden establecido. La mayoría de las veces sin control de las cargas, no hay ajustes de variables en la programación. Otras veces vamos adoptando recetas de deportistas profesionales que para nada se adecuan ni al entorno sociolaboral ni a la condición física de la persona. Ni, por supuesto, poseen el tiempo ni el sustento económico que conlleva mantener un determinado tipo de entrenamiento, puesto que la mayoría de las veces este va acompañado de un régimen alimenticio bien programado también, unido a la suplementación. Todo esto juntos saben ustedes que tiene un alto costo como tal, y ese es el plus de ganancia para ustedes, por supuesto. Pero lo que regularmente vemos y lo que regularmente se hace en un gimnasio, claro, a mucha gente le cuesta pagar un entrenador personalizado, un personal, y lo que regularmente vemos es que hacen solamente varían las cargas según si es mujer o si es varón, ¿sí? Bueno, lunes trabajamos todo igual, turno mañana, turno tarde, turno noche, ¿sí? Bueno, lunes de piernas, ya, listo. Martes, tren superior. Claro, las cargas varían y algunos movimientos porque a los hombres les gusta hacer más, no sé, pónganle 5 o 6 movimientos, a las mujeres quieren hacer solamente 3 o viceversa. Entonces, no hay un seguimiento como tal. O llegas al gimnasio y te pregunta el entrenador, ¿qué hicimos ayer? No, ayer no vine. Bueno, ¿y qué hicimos antes de ayer? Entonces, tipo, vos otra vez tenés que organizar tu programación y tu rutina como tal. Entonces, acá es donde con esto que ustedes van a hacer, y no se le aplica a todo el mundo, evidentemente va a ser para una persona que tenga una meta, un objetivo, no sé, competir, eh, mejorar su condición física, porque qué sé yo, hay gente que porque se va a casar, porque va a viajar, porque esto, entonces, este tipo de personas, por supuesto, tiene una motivación, ¿sí? Y lo que conlleva pagar un entrenador personalizado es justamente esta diferencia de tener que programar según el objetivo y el tiempo que tenga esa persona
Entonces, conociendo eso, es que voy a ir programando y voy a planificar su entrenamiento y, por supuesto, ahí aumenta también el costo. Ya no me va a pagar solamente su cuota del gimnasio, me va a tener que, para que yo me tome ese tiempo de sentarme y programar según los meses que tengo establecido, o sea, el tiempo que me da, hay gente que en un mes quiere resultados, entonces con ello es un poquito más fuerte, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la programación, con el diseño, o sea, es esquematizar, ¿sí? Es plasmar las rutinas de entrenamiento, ¿está bien? No es hacerlo al azar. Y eso evidentemente tiene un costo, como les digo, costo-beneficio totalmente aparte, ¿sí? Ya no va a entrar pues en el común de la gente. ¿Se entiende? Entonces, para hablar del estado del entrenamiento tenemos que manejar lo que es la dinámica de adaptación, ¿sí? La dinámica de adaptación es muy rápida en los principiantes. Después va disminuyendo, aminorándose a medida que pasan los años de entrenamiento. Con el paso del tiempo, las adaptaciones que se producen son prácticamente imperceptibles. Y esto nos pasa a todos. Por esta razón, para provocar nuevos procesos de adaptación, es necesario realizar modificaciones en la estructura del entrenamiento. Cambiar los sistemas, el volumen, la intensidad, la programación en sí, variar los métodos. Entonces, estamos hablando de esto, de adaptación, porque vamos a adentrarnos justamente a cómo voy a programar según el objetivo de la persona, según la condición física de la persona. A lo mejor la persona ya lleva un año con ustedes entrenando o entrena en el mismo lugar, pero no ve resultados, no ve cambio. Los primeros 2, 3 meses vio algún cambio, pero después se estancó, o sea, se acabó esta dinámica de adaptación, hay un estancamiento. Entonces tiene un objetivo, a lo mejor de simplemente de mejorar su condición física, su apariencia física, o tiene un objetivo que ya sea, que conocí gente también dentro del gimnasio que después, o sea, les gusta y se meten, o sea, a competir y se preparan para una competencia de fisicoculturismo de fitness, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra nuestra programación y nuestras orientaciones específicas según la necesidad y el objetivo de la persona que tenga, ¿sí? Entonces, para ver cambios, evidentemente tengo que readaptar y modificar la estructura o mis rutinas de entrenamiento también, ¿sí? Acá se habla de la capacidad de rendimiento. Según Grosser, tenemos, ¿sí? Gente, y estamos hablando de no gente sedentaria, gente que entrena regularmente, que hay una mejor asimilación de los ejercicios, hablando a nivel de organismo, a nivel orgánico, ¿sí? A la mañana entre 8 a 10 a.m. Esto, por supuesto, chicos, tiene sus variantes y sus variables también, o sea, no es que esté estipulado como tal. Dice que es mejor, ¿sí? Y de tarde entre las 2 y 6 p.m. Pero aquí sí le vamos a aplicar el tema de, por ejemplo, el lugar donde vivimos y las condiciones climáticas, ¿sí? Esas son condiciones o factores externos que tienen mucho que ver también, ¿sí? Hay que ver qué tanto nos da el cuero para entrenar entre las 2 de la tarde, entre las 2 y las 4 de la tarde con el calor que estábamos teniendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, recordar que para seleccionar los ejercicios que ustedes van a plasmar y las cargas en el entrenamiento se deben tener en cuenta el tipo de ejercicios que van a aplicar, el orden, las variantes, las posibles variantes que van a aplicar y también, por supuesto, aplicar cargas en cada ejercicio en dependencia de las características de los esfuerzos que van a realizar. Por eso, no puedo trabajar todo el tiempo fuerza, o sea, sobre la base de desarrollar fuerza máxima, por ejemplo, ¿sí? Eso es desgastante, saben que implica mucho desgaste y mucha concentración. Entonces, tengo que saber variar las cargas, tengo que saber variar los métodos y tengo que utilizar la mayor cantidad de tratar de acoplar, por supuesto, eh, la mayor cantidad de ejercicios, ¿sí?
con sus respectivas variantes, ¿no? No enfocarme solamente en una zona, ¿sí? Tratar de que sea global. De lo global vamos a ir a lo más específico. Por eso es bueno que vayan programando y organizando por semana, por día, según la necesidad, y ya les vuelvo a repetir, y el objetivo de la persona que vayan a entrenar. Entonces, dar los días de descanso, tomar en cuenta la alimentación, ¿sí? Qué tipo de trabajo tiene esa persona. De esto, no sé si ya creo que les había mostrado ya en la clase anterior, ¿sí? Las diferentes siglas que vamos a utilizar, si nos toca, porque nos toca hacer uno, dos, tres carteles aproximadamente, y uno de esos carteles es grande, ¿sí? Entonces no podemos poner tiempo de trabajo en las diferentes columnas, entonces van a utilizar nada más estas siglas, es solamente eso. Planificación, programación y periodización. Esta es la parte tediosa. Ya les había dicho que pueden trabajar en pareja o hasta 3. ¿Estamos? Para que presenten una buena planificación. Las bases fisiológicas para proponer una organización de trabajo o del estrés que proporcionamos a nuestro organismo, que con ello consigamos las adaptaciones oportunas, se centrarían en la ley de Schultz. A finales del siglo XIX, ya habíamos hablado, ya habíamos nombrado a este investigador, a este científico, donde se concluye como necesario la existencia de un umbral mínimo de excitación para que se produzca el estímulo suficiente que nos conduzca a las adaptaciones que perseguimos. Es decir, debemos ir aumentando la intensidad del esfuerzo para que se produzcan nuevas adaptaciones. Esto derivaría posteriormente en el denominado por los especialistas el principio de la sobrecarga o de la carga progresiva, ¿sí? Aumento de la carga progresiva. Recordar cuáles son nuestros componentes de la carga. Dentro de los componentes de la carga tenemos el volumen, la intensidad y el descanso, ¿sí? Y la dirección del entrenamiento. Dentro de la dirección del entrenamiento hablamos de un factor técnico-táctico, hablamos de los sistemas energéticos, ¿sí? Dentro de lo que es el volumen estamos hablando de un trabajo físico específico. Dentro de la intensidad hablamos de la repercusión en el organismo de ese volumen físico de trabajo. Y en el descanso, por supuesto, estamos hablando de periodos, ¿sí? De tiempos. Tenemos que recordar, para hablar y para saber cómo distribuir las cargas, tenemos que hablar otra vez y recordar lo que es el principio del incremento de la carga o de la carga progresiva, ¿sí? Se deduce de la relación proporcional entre la carga, la adaptación y el aumento en el rendimiento físico o deportivo. Según este principio, las exigencias planteadas al sujeto, al cliente, al alumno, al deportista, tienen que aumentar de forma sistemática, por supuesto, dependiendo de la preparación física, coordinativa, técnico, táctico, intelectual y de la fuerza de voluntad. Acá ya entra un aspecto psicológico, ¿sí? ¿Cómo voy a aplicar este principio de la sobrecarga progresiva? La carga de entrenamiento puede incrementarse a base de incrementar distintas variables de forma aislada o conjunta, ¿sí? Y estas variables son el aumento del volumen, aumento de la intensidad, aumento de la complejidad en el ejercicio y aumento del número o nivel de competiciones si estamos enfocados o si estamos trabajando con un profesional de un deporte específico. ¿Vamos? ¿Cuándo debería de incrementar la carga en el entrenamiento? La carga de entrenamiento no solo aumenta dentro de un mismo ciclo de entrenamiento, sino que a lo largo de la vida deportiva de una persona se suceden momentos en los que la carga de entrenamiento aumenta respecto a ciclos anteriores.
¿Para qué es esto? Para proporcionar una carga de entrenamiento adecuada a cada persona o a cada deportista. Tendremos que valorar, entonces, perspectiva a largo plazo, que serían la edad cronológica, que es lo que voy a tener en cuenta, la edad biológica, los años que tiene de entrenamiento y el nivel en su capacidad de rendimiento. Tipos de incremento de carga. Tenemos el incremento de la carga progresiva. Este tipo es el más indicado para deportistas o personas menos expertas y en fases de formación, ya que permite una adaptación gradual, se minimizan los riesgos asociados a cambios bruscos en el entrenamiento y por supuesto también disminuye la probabilidad de lesiones, ¿sí? Se recomienda utilizar siempre este tipo, excepto en casos de deportistas que ya sean profesionales expertos y que tengan sus años que ya hayan agotado ya sus reservas de entrenamiento. Es decir, cuando ya se haya producido un estancamiento, que es lo que pasa con la mayoría, que por eso es que acuden a un entrenador que quieren una programación más adecuada o más específica, ¿sí? Y después tenemos el incremento de la carga discontinua o discontinuo. En casos de estancamiento en el rendimiento de una persona, un atleta maduro, ¿sí? Se podría recurrir a incrementos más repentinos de la carga. Acuérdense que cuando hablamos de carga no estamos hablando solamente del peso o el volumen, ¿sí? Por eso les decía, ahí están los ítems. Tienen que tener en cuenta todos los factores, ¿sí? Que son el volumen, la intensidad, el descanso, ¿sí? Todos esos factores siempre tener en cuenta. Entonces, se puede recurrir a este incremento más repentino de la carga distribuido en diferentes periodos para producir nuevos estímulos de entrenamiento que afecten a la homeostasis y obliguen de nuevo al organismo a ponerse en marcha y a poner en marcha nuevos procesos de adaptación. En estos casos es necesario extremar las precauciones en cuanto a las lesiones y lo que deberían llevar a cabo tan solo deportistas o personas que ya tengan sus años de entrenamiento y entrenadores, por supuesto, que dirijan esto, que también ya tengan experiencia con este tipo de trabajos, ¿sí? Tipos de adaptación deportiva. El entrenamiento es un proceso de adaptación permanente, ¿sí? Constante a las cargas de trabajo. Estas adaptaciones pueden ser específicas o no específicas. Las específicas afectan más a los sistemas inmediatamente operativos. ¿A qué nos referimos? Tales como sistema neuromuscular, que acá se activa justamente con la coordinación en cada movimiento, y los sistemas energéticos, que también quedó pendiente que investiguen a qué se le dice sistema energético, qué es lo que es el sistema energético y cómo se ve reflejado en cada tipo de trabajo. Cuando estoy trabajando, por ejemplo, cuando enfoco el trabajo en fuerza, por ejemplo. ¿Qué sistemas energéticos entran en acción y a partir de cuánto tiempo? ¿Sí? Nuestro sistema energético es nuestro motor arrancado, el combustible que tenemos, ¿sí? Según si se usa o no oxígeno, ¿sí? Y según el gasto calórico que tengamos. Vamos, espero que hayan leído algo, ¿sí? Las segundas, que serían las no específicas, ¿sí? Están referidas a los sistemas auxiliares, indirectamente implicados con la especialidad o con la modalidad deportiva, ¿sí? El primero, entonces, la adaptación específica sería inmediatamente operativo. Estamos hablando del sistema neuromuscular y los sistemas energéticos, de adentro para afuera. Y lo otro sí sería ya los no específicos, sí serían sistemas auxiliares, que tienen que ver ya más con factores externos, ¿sí? En dependencia de la actividad o el tipo de entrenamiento o el deporte que se practique. También se puede diferenciar entre las adaptaciones, que también hay adaptaciones agudas o inmediatas, como el incremento de la frecuencia cardíaca cuando se empieza a realizar el ejercicio y las adaptaciones crónicas. Las crónicas son las que se dan a largo plazo, como el aumento del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Nos referimos a la capacidad de resistencia. Estímulo. ¿A qué le llamamos estímulo? Agente físico, químico, mecánico, que desencadena una reacción funcional en un organismo.
cambio en el ambiente que modifica la actividad de las células. A esto se le refiere. Y nuestro estímulo principal son los ejercicios que escogemos. La densidad del estímulo, después de la aplicación de un estímulo con determinada densidad y dureza, corresponde a una pausa de recuperación que debe estar en concordancia con la magnitud del esfuerzo que voy a aplicar o que apliqué. Entonces, manejando todos estos términos y sabiendo que ya cómo voy a enfocar el entrenamiento, vamos a hablar de lo que es la planificación. Eso fue la introducción de términos, hablamos de cargas, sobrecargas, tipos de estímulos, tipos de adaptaciones, ¿sí? En qué caso se puede aplicar o no una sobrecarga. Entonces, de ahí vamos a pasar a lo que es en sí nuestra planificación. La planificación óptima debe tener en cuenta los siguientes factores. Definición exacta del objetivo que hay que alcanzar. Ya venimos hablando de esto. Determinación de la duración necesaria para alcanzar ese objetivo. La planificación también exacta de las sesiones de entrenamiento. Y la planificación exacta del volumen y la intensidad de cada unidad de entrenamiento. Entonces, ¿cómo se ve esto? Esta es una representación gráfica. Los términos de periodización, planificación y programación se han ido utilizando a lo largo de los años con diferentes enfoques y atendiendo a diferentes conceptualizaciones, haciendo referencia muchas veces, la gente cree que es el mismo término, pero no, son dentro de una estructura, ¿sí? Se complementan y forman parte de esa estructura, pero ahora vamos a desglosar y vamos a ver que cada término, ¿sí? Cada uno tiene su concepto propio. Esto nos ha llevado muchas veces a la confusión a la hora de decir, no es lo mismo decir programación, planificación y periodización, ¿sí? Entonces son términos, o sea, son conceptos diferentes que se encuentran dentro de la misma estructura, ¿sí? Como están viendo ahí en la gráfica. Evitar esa confusión a la hora de comprender muchos trabajos de profesionales al no haber una unanimidad conceptual. Entonces vamos a hablar entonces justamente empezamos para una buena planificación, chicos, tenemos que tener determinados los objetivos y los niveles. Dentro de esa planificación hay una programación, que la programación consta de la determinación de fases, la distribución de esas fases. Y dentro de esa misma programación también tenemos que determinar las estructuras básicas o intermedias. Después de esta programación, fíjense que todo esto se encuentra dentro de una planificación de entrenamiento. Después viene la periodización, que dentro de la periodización lo que encontramos es el modelo que vamos a escoger, la distribución de las cargas y por supuesto la distribución o la dosificación específica según los días de entrenamiento, o sea, son sus rutinas de entrenamiento. Entonces, vamos a definir qué es lo que es planificación. ¿A qué le llamamos planificación? Planificación sería la manera mediante la cual se estructura todo el proceso del entrenamiento, atendiendo a los aspectos más globales. La presentación general. Si hablamos de planificación, entonces es una presentación general, es la presentación grande, ¿sí? Acá se presentan los objetivos, las técnicas, los métodos y la evaluación y cómo voy a llevar el control. Ese es un bosquejo general. La programación, por otro lado, sería la siguiente fase del proceso, en el cual a partir del objetivo que hemos propuesto, determinamos una organización dándole un orden y distribución en el tiempo, basándonos, por supuesto, en los criterios específicos de la teoría del entrenamiento. Y después tenemos la periodización, que esto sería la secuencia y el tiempo para aplicar estos contenidos, teniendo como puntos de referencia 4 variables, que serían la frecuencia, ¿sí? Las veces que voy a
ir a entrenar, si es de lunes a viernes, si es 3 veces por semana, en dependencia, por supuesto, saben, tomando en cuenta el objetivo, ¿verdad? Acá entonces tomamos en cuenta la frecuencia, el volumen, la intensidad, la densidad, que además se condicionan entre ellos. Dejándose entonces como última fase la estructuración. La estructuración sería la prescripción donde se concreta la dosis del entrenamiento. Esa sería su rutina del día. ¿Está bien? Esa es la última parte. Entonces, cómo viene nuestra presentación? Viene planificación, es lo general, pero atendiendo, por supuesto, a los objetivos y los métodos que voy a evaluar, cómo voy a controlar todo ese proceso. Si me programo para 6 meses, que es lo mínimo, porque en 3 meses uno nota cambios, pero una programación prácticamente, una programación buena, una planificación buena tiene que tener como objetivo mínimamente, nos tienen que dar tiempo de por lo menos 6 meses, ¿sí? La programación, entonces viene planificación, programación, que ya sería entonces, a partir de ese objetivo, a partir de que visualizamos, organizamos el tiempo en el que se va a distribuir. Se lo voy a hacer en 4, 5, 6, 8, un año. Y entonces después tenemos la periodización, que ya sería la secuencia según los tiempos que tengo determinados, ¿sí? Según los meses que tengo para trabajar. Y después viene la estructuración, que sería mi rutina diaria, del día a día, como donde yo voy a prescribir qué ejercicio voy a seleccionar, cómo voy a hacer, si lo voy a hacer día por medio, si lo voy a entrenar 1 hora, si voy a entrenar 1 hora a la mañana, media hora a la tarde, etcétera, ¿sí? Antes de pasar entonces, o sea, sabiendo ya la terminología o la conceptualización de cómo viene la estructura como tal de una planificación, vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome general de adaptación, según Selye. Se basa en la aplicación de dicho estímulo y la correspondiente fatiga que se produciría una vez pasado el umbral, que mencionamos con anterioridad, que no sería otra cosa que un desequilibrio que haría que nuestro organismo reaccione para volver a su estado anterior, produciéndose una homeostasis o un equilibrio y a su vez buscando una supercompensación, que sería el objetivo final, es decir, adquirir siempre un nivel superior o un mejor estado físico anterior a los estados, al estado anterior de los estímulos. Esto da lugar entonces a otro principio de entrenamiento, que sería el principio de la supercompensación, que ya lo vimos. Para ello debemos ir suministrando progresivamente estímulos mayores que nos eviten el estancamiento en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, generalmente otra vez. Y acá seguro que más de uno, un ratito por favor, más de uno ya habrá escuchado el término de macrociclo, mesociclo, microciclo, sesión, ¿sí? Normalmente nos manejamos con sesiones de entrenamiento, ¿verdad? La rutina del día, ¿está? Hay que tener en cuenta que no se produzca un estímulo demasiado alto o continuo igual sin las respectivas recuperaciones, ¿sí? Los descansos, puesto que podríamos llegar a un estado de descenso en el rendimiento por una sobrecarga o fatiga. Eso ya habíamos conversado anteriormente cuando les presenté nuestras leyes, nuestra ley de orden o nuestros principios del entrenamiento. Sí, que esas son las leyes que nosotros deberíamos de seguir para poder obtener un buen resultado y, por supuesto, complementar, ¿verdad? Todo lo que es nuestro trabajo, nuestro conocimiento, ¿sí? Respetando esos principios del entrenamiento, o sea, son las leyes que nos rigen. Bueno, el objetivo prioritario de todos los profesionales o los entrenadores deportivos se encuentra en la recuperación. Sin descanso no hay progreso ni aumento de masa muscular. Por lo tanto, debemos planificar el trabajo basándonos en los descansos, las recuperaciones, que es precisamente cuando se producen las compensaciones, y hacerlo en todas las estructuras básicas del entrenamiento. Entonces, a partir de acá van a conocer lo que es la organización de las estructuras de una programación para un entrenamiento, un entrenamiento sea a mediano o largo plazo. Entonces, nos referimos a macrociclo y estamos hablando de año.
¿sí? Regularmente está programado o estipulado para un año, ¿sí? Pero no hay problema, pueden hacerlo entre 6 meses, 8 meses. 3 meses, un macrociclo de 3 meses no vamos a aceptar para el trabajo, entonces prográmense, ¿sí? Para 6 meses como mínimo, ¿está bien? Si hablamos de mesociclo, se refiere a los meses. Si hablamos de microciclo, se refiere a las semanas. Y si hablamos de sesión, se refiere al día de entrenamiento, ¿sí? Esperen que un ratito, por favor. Bueno, entonces, acá tenemos, se entiende hasta acá, chicos, porque vamos a ir armando nuestra, y esto lo tienen que empezar a trabajar ya desde la próxima clase. Tienen que empezar ya a enfocar su trabajo y tienen que empezar a hacer esta programación de entrenamiento, esta planificación, porque lleva su tiempo y a veces cuesta un poco estructurar y entenderle a las... No es complicado, a lo mejor se escuchan muchas cosas, pero no es complicado. Una vez que se sienten y terminen un día, van a terminar en un día. Es sencillo. Es poner, plasmar lo que ustedes ya vienen haciendo. ¿Está bien? Pero lo que vienen entrenando o lo que vienen, aquellos que ya van dirigiendo entrenamientos y demás, es plasmarlo en varios carteles. Va a depender de ustedes si lo quieren hacer en la computadora o si lo quieren hacer de modo manuscrito, no hay ningún problema. Entonces, en esta figura, en este esquema, acá tenemos recuperaciones óptimas en cada estructura de programación. Dentro de un macrociclo, decimos 6 meses o un año, al menos tiene que haber un mesociclo al año, realizar una recuperación ya sea activa o pasiva, pero de muy baja intensidad. Entonces, para que empiecen a tomar en cuenta qué cosas tengo que respetar, ¿sí? Al menos también debe haber un microciclo de descarga cada 2 mesociclos de hipertrofia, 8 a 10 semanas o después de un alto impacto neuronal como la fuerza máxima. O sea, dentro de mi macrociclo yo tengo que tener sí o sí por lo menos un mesociclo durante el año, ¿sí? De recuperación, sea activa o pasiva. Y por supuesto tengo que tener también un microciclo, que el microciclo es la semana, acuérdense, meso, el mes, ¿sí? Tengo que tener por lo menos un mes durante esa programación que tiene que ser de descarga, ¿sí? De recuperación activa o pasiva. Y dentro de este mesociclo tengo que tener por lo menos una semana que sea de descarga, ¿sí? O cada 2 mesociclos si es que trabajé hipertrofia o si es que trabajé fuerza máxima, ¿está bien? Mesociclo. Dentro de los mesociclos se realiza un microciclo, o sea, una semana de recuperación, teniendo en cuenta que el mesociclo se refiere a un mes de duración. O sea, dentro de ese mes, que son 4 semanas, tengo que tener una semana de recuperación, sí o sí. Esto es programando y enfocando el entrenamiento de forma sistemática, con un objetivo. O sea, esto no se le hace a todo el mundo, chicos, porque lleva su tiempo. Después se van a dar cuenta ustedes. O sea, programar un entrenamiento no es así, que uno se sienta y ya. No es lo mismo que sentarse a hacer una rutina de un día, chicos. Esto es visualizar ya para meses, pensando en el resultado que van a obtener. Dentro del microciclo, que estas son las semanas de trabajo, al menos hay que tener un día de descanso de los 7 días semanales del esfuerzo en general, si hablamos de rutina dividida, donde se trabajan todos los grupos aisladamente. Pudiendo entonces ser más aconsejable no trabajar con tanta frecuencia semanal, organizar el trabajo para que los distintos grupos musculares se recuperen en la semana, sin que haya interacción de extensores y flexores. Y dentro de lo que es la sesión de entrenamiento, si eso ya es el día, realizar los descansos entre series que sean propicios para una optimización de la hipertrofia o el objetivo que tengan, 30 segundos a 2 minutos en dependencia. Entonces acá estamos hablando de la recuperación que es necesario dentro de esta estructura o dentro de esta programación de entrenamiento, ¿sí? Respetando según el macrociclo, respetando según el mesociclo, el microciclo y la sesión. ¿Estamos? Pueden volver a leer. La hipertrofia dentro de las capacidades físicas básicas. Las cualidades o capacidades físicas básicas se han clasificado comúnmente en 4. Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad.
Hay algunos que ya saben que flexibilidad lo incorporan de manera aislada o lo incorporan en lo que es capacidades físicas condicionales, ¿sí? Añadiéndose dos cualidades coordinativas que son la coordinación y el equilibrio. Aunque debemos resaltar que en la actualidad hay algunos autores que priorizan sobre una sola capacidad o capacidad física fundamental que sería la fuerza, ¿sí? Por eso se dice que la fuerza es la madre de todas las capacidades. O sea, es nuestra base, siendo la velocidad y la resistencia derivadas de la fuerza, ¿sí? Y la flexibilidad y coordinación, que serían capacidades físicas facilitadoras. Entonces, esto mismo que les estoy leyendo acá, que les estoy explicando acá, es lo que pasa acá. Entonces, tenemos a la fuerza como capacidad física fundamental, ¿sí? Y de aquí deriva, evidentemente, lo que es la resistencia y la velocidad, que están unidos, pero ambos dependen de la fuerza. O sea, un buen desarrollo de fuerza o de hipertrofia sería directamente entonces proporcional a la mejoría en lo que son las otras condiciones o de las otras capacidades o cualidades físicas, ¿sí? Y nuestras capacidades facilitadoras serían ya la flexibilidad y la coordinación, entre ellos entre el equilibrio también. Independientemente de la clasificación que se escoja para profundizar más en el objetivo, necesitamos desarrollar la fuerza. Para ello, conocer las distintas manifestaciones que se producen con un tipo de orientación de trabajo u otro. Acá se habla de una asignación de cargas y repeticiones basándose en el objetivo del entrenamiento. Del lado izquierdo tienen el objetivo, en el centro tienen la carga, y del lado derecho tienen en el otro espacio, tienen las repeticiones sugeridas o asignadas. Si quiero trabajar resistencia muscular, tengo que trabajar con una carga menor al 67% y más de 12 repeticiones. Si mi enfoque va a ser la hipertrofia, tengo que trabajar a un 67 hasta el 85%, por supuesto, basándose ya en el porcentaje de una repetición máxima, ¿sí? Las repeticiones asignadas serían de entre 6 a 12 repeticiones. Si voy a trabajar la fuerza muscular como tal, tendría que, y acá nos referimos ya a fuerza máxima, tendría que trabajar sobre el 85%. Y por supuesto, menos de 6 repeticiones, ¿sí? Esta es una tabla que está desarrollada, por supuesto, por todas estas personas, todos estos autores que ustedes están viendo ahí abajo. No es inventado, sino es estudiado y comprobado, por supuesto. Por lo tanto, se considera al día de hoy los porcentajes del 60 al 85% de una repetición o sobre una repetición máxima, basándose en eso, como la franja de trabajo más propicia para el aumento de la sección transversal. Es decir, mientras que cualquier modalidad deportiva se utiliza dentro del macrociclo programado, algunos mesociclos de hipertrofia como apoyo para conseguir una masa muscular válida para un desarrollo posterior de la fuerza, útil o aplicable a cada modalidad deportiva. Dentro de un macrociclo cuya finalidad sea la hipertrofia, sería al revés, se utilizarían macrociclos con otras orientaciones de fuerza, o sea, ahí nos agarramos de todas las clasificaciones de la fuerza, ¿sí? No se enfoca directamente a uno, ¿sí? Cuando yo tengo una modalidad deportiva específica, ¿sí? Eso es lo que está explicando acá, que se utiliza dentro del macrociclo programado, muchas veces más fuertemente una de las clasificaciones de la fuerza. Pero sin embargo, si el objetivo es la hipertrofia, tendría que utilizar esa variedad justamente la fuerza máxima, la fuerza explosiva, la fuerza resistencia, ¿sí? Entonces, si quiero hipertrofiar, ¿sí? Se utilizan macrociclos con otras orientaciones de la fuerza, sería fuerza máxima para conseguir un pico mayor, por ejemplo, de la misma y poder aumentar las cargas dentro del porcentaje adecuado que hemos visto. Entonces, esto optimiza el trabajo de la hipertrofia. Incluso trabajar en menor medida y dentro del macrociclo rangos de trabajo más bajos, sobre el 45 al 55% de la repetición máxima, como idea de favorecer el trabajo también de las fibras lentas o tipo 1
que son menos susceptibles al desarrollo de las rápidas o tipo 2. Estamos tomando en cuenta las fibras. Realmente el entrenamiento de la hipertrofia iría integrado en el entrenamiento de la estética corporal, que muchas veces buscaría no solo el aumento de la masa muscular, que sería la fase de trabajo a la que estamos dedicando el estudio, sino también a la reducción de la grasa corporal. Es decir, la meta final sería llegar a un momento determinado con la mayor masa muscular, pero a su vez con menor cantidad de grasa. Entonces, vamos a resaltar un poquito las palabras del profesor González Vadillo, ¿sí? La solución actual para una buena programación, la solución actual está en una mezcla adecuada de las aportaciones de la ciencia y del arte y el sentido común del entrenador. O sea, el sentido común del entrenador quiere decir también, por supuesto, la preparación y la experiencia que tengan ustedes como entrenadores también. Y, por supuesto, ir experimentando en ustedes mismos y programando y viendo qué funciona y qué no funciona, ¿sí? Entonces, toda esta mezcla entre lo que es la ciencia o la base teórica, ¿sí? El arte y el sentido común del entrenador, esto es lo que nos da entonces un buen resultado y siempre vamos a estar sobre el margen de error y acierto, ¿sí? Pero tengo que ir, por supuesto, readaptándome, ¿sí? Como entrenador y, por supuesto, ir probando también. No se casen con lo que está esquematizado, ¿sí? Siempre hay que ir probando y hay que ir comprobando y readaptando. Y se quedan, por supuesto, con lo que a ustedes les convence y ya después ustedes van a tener su propio criterio profesional. En la tabla 6 que sigue hay una propuesta de organización de trabajo de hipertrofia utilizando las variables de programación. Acá habla de un microciclo, que sería las semanas, serían 1, 2, 3, 4 semanas. Habla de la frecuencia, del volumen, la intensidad y marca el nivel de esfuerzo. Es como, es un cuadro, un esquema, donde mis variables entonces son la frecuencia, el volumen, la intensidad, ¿sí? Y el nivel de esfuerzo que ya es solamente para enmarcar un poco, ¿verdad? Que tanto llega según la semana. En el microciclo 1, la semana 1, tengo una rutina dividida, voy a programar un circuito y voy a tratar de trabajar tren superior y todo el cuerpo. En donde dice rutina dividida, 6, 5 son de 6, entre 6 y 5 ejercicios que programan. Donde dice circuito, son de entre 4 y 3 movimientos, que ahí van a tener mayor intensidad, por supuesto. Y en lo que es torso, cuerpo o tren superior o todo el cuerpo, programar 4-4 para ambas zonas, por ejemplo. Esto no es que tienen que hacer así, chicos. Esto es solamente para que ustedes tengan idea de más o menos cómo organizar sus cuadros, porque vamos a trabajar sobre cuadros. ¿Está bien? Y acá sí está una estructura de entrenamiento como tal. Claro, no vamos a adentrarnos así. Acá hay muchos numeritos y demás, ¿verdad? Acá vamos a rescatar lo principal, chicos, ¿sí? Este es justamente un macrociclo de un atleta, es del 2021, la programación de un atleta que es profesional de atletismo. Está enmarcado el cuadro, ¿verdad? En celeste, todo eso que ustedes ven en celeste, ahí entra mi programación de macrociclo, ¿sí? Este va a ser mi primer macrociclo y dentro de este macrociclo tengo estipulado de enero a septiembre. Cuenten cuántos meses son ahí. Esta programación va de enero a septiembre. El periodo ya está más adelante, justamente la explicación a qué se refiere con periodos, porque hay periodos, hay etapas, hay ciclajes, ¿sí? Pero no vamos a enredar tanto con eso, no les voy a enredar tanto. Nosotros vamos a sacar lo primordial. Entonces, pongo estructura de entrenamiento, año, más o menos para que se vayan orientando. Macrociclo va a ser el primero, ¿sí?
Periodo sería un periodo preparatorio, en este caso ella tiene un periodo preparatorio que se adecua a 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses aproximadamente. Y tiene a partir de junio un periodo competitivo. ¿Estamos? Las etapas son general y especial. La general siempre van a ser las etapas de general, son las etapas de adaptación, ¿sí? Y la especial cuando ya voy encaminando el entrenamiento a algo más específico. Y ahí tienen el precompetitivo, que es antes de la competencia, porque en este caso estamos hablando de una persona que va a competir, entonces se programa, que es un atleta profesional, entonces se programa todo según, es una agenda, así de sencillo, es una agenda que ustedes van marcando las cosas. Y este sería el panorama general de esa agenda, ¿sí? Eso sería lo grande, todavía no es específico. Después tienen enmarcado en amarillo los mesociclos, que los mesociclos son los meses que vamos a trabajar. No se metan en ciclaje, no corresponde, eso eliminen de ahí. Mesociclo, entonces ponen 1, 2, 3, 4, 5, lo que ustedes van a escoger, que les dije no puede ser menos de 6 meses. Ciclaje no, meses, ahí programan. Bueno, yo voy a programar mi entrenamiento o voy a programar para esta persona a partir del mes de junio. Entonces ponen junio, julio, específico. ¿Listo? Va el enmarcado que está en rojo. Esas serían ya las fechas y los microciclos. En las fechas simplemente, fíjense que debajo de enero está el 28, empezaría 28, 4, 11, 18, o sea, están marcados nada más las fechas que voy a hacer o voy a dar el entrenamiento. Vamos, que no hace falta colocar fecha tampoco, solamente me van a colocar lo del microciclo, y ahí tiene microciclo 1, 2, 3. ¿Qué era microciclo? Esas son mis semanas de trabajo. Dentro del mes de enero, ¿cuántas semanas voy a trabajar? ¿Voy a trabajar las 4 semanas o no voy a trabajar las 4 semanas? O dentro de enero yo puedo, por ejemplo, en este año, enero tuvo prácticamente, o sea, como ellos entrenan de lunes a sábado, prácticamente tuvo 5 semanas de trabajo, ¿sí? Todo lo que está abajo, chicos, que este es pedagógico, pruebas médicas, competencias, eso se da en caso de ya personas o atletas profesionales. Pero este es el esquema, la vista general de la estructura que quiero que vayan organizando, ¿sí? Para su trabajo final. Después de esto, vemos la estructura básica de planificación. Hablamos del macrociclo, el año, o los 6 meses. Mesociclo, los meses. Microciclo, las semanas de trabajo. Y la sesión dentro de, o sea, los días que voy a trabajar. Voy a trabajar lunes, miércoles, jueves, martes, jueves, sábado, etcétera, etcétera. El macrociclo, como les dije, equivale a varios meses de preparación y es un ciclo largo de entrenamiento que incluye una fase competitiva. Cada macrociclo de entrenamiento se divide en 3 periodos fundamentales. Acá dentro del macrociclo, entonces ustedes van a encontrar el periodo preparatorio, competitivo y transitorio. Acá tenemos el ejemplo, entonces este es mi macrociclo. Dentro de un mismo año yo puedo tener 2 macrociclos porque voy a dividir en 6 meses y 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Y es solamente eso lo que quiero rescatar. Así se ve un macrociclo de entrenamiento, chicos. ¿Vieron? Pintado con números, con siglas, nada más. ¿Está? Fíjense cómo está. Es una preparación, es un periodo preparatorio, el macrociclo 1 del lado izquierdo, periodo preparatorio 1, que incluye un periodo de preparación general y un periodo preparatorio específico. Después hay un periodo de competencia, o sea, un periodo competitivo, y después hay un descanso ahí donde ven el verdecito en el centro, ahí hay un periodo transitorio, ¿sí? Pasa otra vez a una preparación general, a una preparación específica y al competitivo 2. Siempre hay un descanso, siempre se hace una descarga en alguno de los meses o en alguna semana, sí o sí, necesita, ¿sí? Del lado izquierdo, fíjense, tiene mesociclo, número, micro, número, intensidad, volumen, no sé qué. Esta es otra forma de presentar un macrociclo también, ¿está bien? El primero al que les mostré. Ustedes van a ir adhiriendo, van a ir sacando lo que mejor entienden y van copiando algunas cosas, por supuesto, los nombres, ¿verdad? El esquema en sí, de lo que pueden hacer, cómo pueden hacer sus columnas y sus gráficos. Periodo preparatorio se refiere, tiene como finalidad aumentar la capacidad del deportista o de la persona para soportar grandes cargas de trabajo. Se subdivide en 2 partes, el general y el específico, ¿sí? El periodo competitivo ya se refiere, si es que tenemos programado, por supuesto, una competencia.
es optimizar al máximo todo lo que se ha construido a lo largo del periodo preparatorio por medio de ejercicios que sean más intensos y específicos. Después tenemos el periodo transitorio, que les comentaba que la función de este periodo es la regeneración de todas las funciones del organismo, sobre todo el sistema nervioso central, porque acuérdense que también hay un desgaste mental, chicos, no es solamente físico. Entonces estamos hablando del aspecto psicológico. Y acá tienen uno justamente de una periodización, o sea, una programación, una planificación para un culturista, como pusieron su... Es otra forma también, es otro esquema. El otro era atletismo, el otro era de handball, y este es para un culturista. Fíjense cómo programó. Puso del lado izquierdo, tiene fecha, meses, macrociclo, microciclo, meso, intensidad, volumen, medios a utilizar. Este es súper sencillo, pero es el esquema, o sea, esta es la vista, la primera vista general que tenemos. Bueno, voy a proyectar para tantos meses y así va a ser el trabajo. Entonces, algo así quiero, chicos. Les sirve de ejemplo. Y ahí colocan, entonces, fíjense las fechas, fíjense los meses. El macrociclo acá no especifica si es el de preparación general, si es macrociclo 1, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, le podemos agregar. Fíjense, acá especifica que dentro del mesociclo 1 al 12, va a trabajar con una intensificación de la fuerza máxima y reducción del porcentaje de grasa, ¿sí? Eso van a trabajar tiene programado 1, 2, 3, 12 semanas para eso, ¿sí? Después va a trabajar la fuerza más la resistencia a la fuerza, ¿sí? Que va a trabajar desde la semana 13 al 18. ¿Estamos? Volumen, por ejemplo, este es muy, o sea, este no puso en lo que es porcentaje de carga, sino solamente colocó bajo de 1 a 4 repeticiones porque se está trabajando con la fuerza máxima, ¿sí? Es tomar en cuenta siempre ese factor de acuerdo al tipo de fuerza que van a trabajar o a lo que vayan a programar. Y puso nada más intermedio, alto, bajo, ya, sencillo. Ahí en medios a utilizar sería realmente los métodos que va a aplicar. ¿Sí? Creo que me están entendiendo, ¿verdad? El mesociclo equivale de 2 a 6 semanas de entrenamiento, cuando hablamos de mesociclo, ¿sí? Dentro de un mes. Tipos de mesociclo, tenemos el introductorio, el básico, el de control, el de perfeccionamiento, el precompetitivo y el competitivo. Y el de transición, esta, que es el descanso. ¿Cómo entonces son unidades o sesiones de entrenamiento compuestas de 4 a 6 microciclos? Tienen una durabilidad aproximadamente de un mes o un mes y medio. Entonces ahí tienen los microciclos 1, 2, 3, 4, con las siglas, el porcentaje de volumen que voy a usar según los mesociclos en donde estoy. Arranco con un 20%, 26 o 30. Después en el último tiene que bajar porque acuérdense que hay un periodo de descanso. Y volumen en repeticiones. Que esto nada más es para que ustedes tengan noción de más o menos cómo sería. Y acá está una tabla súper linda. Este ya es nuestro mesociclo. Esto sería nuestra segunda tabla, que ya son los meses de trabajo, que ya estoy desglosando. El otro era el esquema general, que ahí se ponía numerito, numerito, numerito y ya, ¿verdad? Acá ya tenemos que poner qué tipo de carga voy a usar, qué capacidad física es la que voy a trabajar. En este caso, este mesociclo es para la posición de arquero, ¿sí? Entonces, esto es un mesociclo específicamente desglosado para la posición de un arquero, ¿sí? Entonces, por eso habla de cualidades físicas, habla de cualidades de portero, técnico, táctico, y especifica todo. Esta es otra forma de organizar también. Ahí está el tipo de carga, si es general o si es específico, y están también los periodos, ¿tá? Que puede ser general, competitiva, especial. El dirigido no usamos nosotros ese término, ¿sí? Van a encontrar también muchas veces, chicos, otros nombres que vieron que ahí dice acumulación, mesociclo de acumulación, de transformación o dirigido, ¿sí? Van a encontrar también así, pero vamos a quedarnos, o sea, lo ideal es quedarse con estos términos que les estoy dando. Es solamente un ejemplo. Vamos.
Acá tienen, este es de handball. Que ellos trabajan, no era el otro. No, objetivo de fuerza, resistencia, sí. Este también es un periodo preparatorio, ¿sí? Fíjense cómo colocaron mesociclo 1, objetivo de fuerza, objetivo de resistencia, o sea, especificaron los objetivos y después ahí está el contenido, ¿sí? Cómo van a, y marcaron por día lo que van a trabajar, pusieron del lado izquierdo la zona, espalda, pecho, hombro, bíceps, tríceps, ¿sí? Y por día van marcando, entonces, ahí dice el microciclo 1, que es la semana 1, sería del 15 al tal fecha, ¿sí? Del 21 al tal fecha. Entonces marcan qué zonas van a tocar ese día, ¿sí? El martes, por ejemplo, van a hacer un trabajo más específico sobre espalda, tríceps, ¿sí? Zona del core, zona media. Y van marcando. Es otra forma de organizar también el mesociclo. Acuérdense, ya pasamos. El macro era el general. Ahí tienen el ejemplo. Ustedes vayan acoplando de a poquito. Por eso le digo, van a tener que sentarse, volver a abrir esto y van armando ustedes su esquema de trabajo. Tiene que tener objetivo, por supuesto. Ejemplo de planificación de un microciclo. La siguiente figura sobre planificación de un microciclo para el entrenamiento de la fuerza responde a la mencionada ley de la supercompensación de los estímulos, que constan de 3 sesiones fuertes de entrenamiento progresivo y una sesión débil regenerativo para lograr una adaptación a las cargas, ¿sí? Pues nada más habla otra vez de lo que es el estímulo, la intensidad del estímulo, que necesito también bajar muchas veces la intensidad, darle un reposo, un descanso, para que justamente sea un factor regenerativo a nivel orgánico. Vamos. Estas serían las semanas marcadas, chicos. Perdón, los meses marcados, sí. Mes 1, mes 2 y a qué intensidad o a qué volumen voy a trabajar. Pero fíjense que en la última fase esto sería un regenerativo o un periodo transitorio. Dentro del microciclo, que son las semanas, es una estructura de entrenamiento semanal. Las sesiones durante la semana van variando según los objetivos. Y existen 4 tipos de microciclos. Tenemos el introductorio, el de carga o desarrollo, de choque y regenerativo. Y acá tienen un ejemplo. Qué lindo, ¿verdad? Este es un microciclo de preparación general, ¿sí? Es otra forma que pueden organizar también. Estas cositas que ustedes entienden bien, pueden ir copiando. ¿Vieron? Que es el día, específicamente domingo, lunes, martes, miércoles, ¿está? El objetivo, la fecha, tienen el tipo de preparación que es general todavía. El microciclo es el primero, el lugar de la realización, esto especifica mucho cuántas sesiones tienen, métodos y medios de orientación general. Y la orientación de las sesiones sí sería justamente a la mañana o a la tarde y etcétera. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos o no se entiende nada? Acá tienen el tipo 2. Este ya sería un microciclo de preparación especial o específico, donde a la mañana van a trabajar, por ejemplo, los lunes, fuerza general. Los martes van a trabajar fuerza general, resistencia. Y en la tarde trabaja este grupo, tiene doble sesión porque es un equipo de handball. Y entonces en la tarde hacen la parte técnico-táctica. ¿Está bien? La mañana entonces trabajan lo que es parte justamente de capacidades específicas. Y en la tarde entonces lo técnico-táctico. No me hablan ni nada. Sesión de entrenamiento puede durar 1 hora o también puede ser de 2 o 3 horas divididas durante el día. Se divide en parte inicial, parte principal y parte final. Parte de la sesión, entrada en calor, que ya saben que es la movilidad articular. El proceso principal incluye el desarrollo de los medios, los métodos necesarios para la consecución de los objetivos planteados en la sesión. Y al final, el estiramiento o la vuelta a la calma. Se realiza vuelta a la calma para facilitar los procesos de recuperación. De esta manera se incluyen ejercicios con una intensidad reducida, aeróbico, estiramiento, que facilitan la eliminación de desechos acumulados en los músculos. ¿Cómo puedo organizar mis sesiones o rutinas de entrenamiento? Y acá tienen otro ejemplo. El que quiera incorporar con dibujito,
tienen la facilidad hoy de los medios que esto se descarga y se va acoplando nomás, si lo van a hacer a través de la computadora. Si no, por favor, ¿sí? Impriman, corten y peguen, ¿sí? Pero no me hagan que dibujo feo, por favor, para su trabajo final, ¿sí? Tienen la zona que van a trabajar y, por supuesto, el nombre de los ejercicios y la ejecución con el dibujito. Es una sugerencia. Otra forma de una sesión, tienen por día, este es básico, los días, el ejercicio, la serie, sin peso. Acá está uno un poco más fuerte, pero tampoco especifica el volumen de trabajo, no hay tiempo de descanso, eso es lo que ustedes tienen que ir acomodando. Este me encanta. Entrenamiento, tiempo, la duración, qué nivel es, cuánto tiempo, qué técnica, o sea, sería qué método utiliza. Y fíjense del lado izquierdo que dice super series, triseries o circuitos, o sea, da la opción. Este, por ejemplo, es re chuchi, ¿vieron? Esto puede ser un formato que ustedes pueden acoplar después en su gimnasio. O sea, facilita mucho cuando uno tiene una rutina y ya con el ejemplo de justamente el movimiento. Y no se necesita tampoco tanto espacio, esto se hace chiquito, ¿verdad? ¿Vieron? Este casi no se entiende, pero es otra forma de organizar. No se ve nítido, pero trabaja a través del grupo muscular. Después tiene el nombre del ejercicio, la rutina en sí, que serían las repeticiones y las series, y el peso. Este sí tiene series, peso y repetición. El ejercicio y la rutina otra vez. Dentro de lo que es un día. Esto sería ya para la semana, chicos. Es otra forma de organizar. Y este es más específico, que también puede ser un formato que ustedes van completando, imprimen y le dan a sus alumnos, por ejemplo, en el caso de que no puedan controlar todo dentro del gimnasio. Son formatos de rutina que pueden ir, aparte de la ficha. ¿Se acuerdan de la ficha del alumno, del cliente, que ustedes ya presentaron un trabajo con eso? Le pueden adherir esto, por ejemplo. Vieron que le íbamos a adherir una rutina específica. Bueno, el lunes vamos a trabajar, puede ser con un enfoque general, o puede ser con dibujito, o puede ser ya así, algo más específico. Acá lo que nos faltaría es el ejemplo del movimiento, ¿verdad? O sea, el dibujito. Esto facilita también y hace que, o sea, tipo, la gente se organice y no dependa tanto del entrenador. Acá tienen otro ejemplo. De cómo trabajar lunes, martes, jueves y viernes. Tienen un día de descanso en la semana. Acá tienen algo más general del lado derecho o izquierdo para ustedes. Ejercicios A, B, C. Prensa. No especifican qué posición exactamente. Remo, extensiones. Creo que también es accesible, es entendible y sencillo, ¿verdad? Este sí que van a tener que ampliar después ustedes para ver. Este es un poquito más, este ya habla de tiempo de descanso, porcentaje de trabajo, pero es otra forma de organizar una rutina por semana. ¿Está bien? Es un micro ciclo entonces. Bueno, tanto hablamos de lo que era el tema de fuerza en cómo trabajar la fuerza, que la fuerza según las edades, no sé qué. Bueno, hay etapas de la vida, ¿sí? Y para saber diferenciar, entonces les doy este cuadrito. La niñez abarca de 5 a 13 años, ¿sí? La adolescencia abarca de 14 a 17, adultos jóvenes abarca de 18 a 35, y adultos y premenopausia para las mujeres y posmenopausia, o sea, desde 35 a 64 años. ¿Sí? Tercera edad ya abarcaría más de 65 años. ¿Estamos? O sea, para que lo tengan. Reparto temporal de las diferentes partes de una sesión.
¿cuánto tiempo es lo que yo debería de trabajar con los niños o si tengo niños y adolescentes? Calentamiento debería de ser 15 minutos, la parte principal de 38 a 45 minutos y vuelta a la calma le tendría que dedicar 7 minutos. En la adultez, el calentamiento 15 minutos, la parte principal se trabaja hasta de 30 a 40 minutos y vuelta a la calma de entre 10 a 15 minutos. Ya con la vejez sería un calentamiento de 18 a 20 minutos, parte principal solamente serían de 20 a 27 minutos y la vuelta a la calma sería de 15 minutos. Y por supuesto, 2 sesiones semanales. ¿Estamos? Acá tienen, chicos, les voy a dejar, vamos a dejar hasta acá y traten de leer esto porque está muy bueno. Es cómo enfocar según las diferentes edades, qué tipo de actividades y qué cualidades o capacidades son las que se desarrollan y cuántas veces a la semana y cuánto tiempo se recomienda hacer. Esto está basado, este cuadro es de diferentes compendios de autores y aparte es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud también, ¿sí? Vamos, vieron por ejemplo los adultos mayores de 35 a 60, no, adultos de 35 a 64 años se recomienda el trabajo de 3 a 4 veces por semana, mínimo 60 minutos, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca a esta edad? Un bienestar personal en la rutina, ¿sí? Una comodidad de vida, ¿sí? Acá hay para adultos con obesidad y diabetes. También está la sugerencia para mujeres en pre y posmenopausia. Y para la vejez. Vamos. Bueno, chicos, hasta aquí entonces ya tienen destinado el tema de los trabajos, el trabajo final desde ya, empiecen a trabajar en eso, porque o si no después se les va a encimar todo y a última hora no sale bien. Vayan haciendo la estructura, vayan mirando y vayan preguntando si tienen alguna duda, les voy a ir ayudando, no hay ningún problema. ¿Estamos? Quejas, dudas y sugerencias, me escriben. ¿Estamos? Que tengan un buen fin de semana. Próxima clase presencial. Las 9, 9:30 empezamos. ¿Está bien? Traten de asistir. Los que me deben tarea, por favor, manden. Y me llevan también impresos los que me deben. ¿Está bien? Que tengan buen fin de semana. Disculpen los inconvenientes ocurridos. Seguiremos mejorando. Hasta luego, chicos. Estuvieron re Fin de charlatanes, profe, ¿sí? gracias. Gracias. Chao, chao.